Estamos hablando del problema haitiano porque tenemos un desborde que el gobierno dominicano ha dicho va a enfrentar de inmediato. Sin embargo, hay una realidad y es que la corrupción militar en la frontera ha abierto camino. En un momento como este, ¿cómo el gobierno dominicano debe enfrentar esto que nos ha perseguido durante años? Son poderosos de las armas quienes tienen un control fronterizo que han entregado a cambio de dinero en múltiples ocasiones. Mira, el gobierno ha dicho que va a repatriar 10.000 personas. ¿De dónde saca el gobierno esa cifra? ¿Por qué 10.000 personas y no 8.000 o 15.000 o 20.000? Se supone, cuando leí la cifra, la cantidad, entendía que el gobierno tiene un número de haitianos que quiere deportar, que quiere repatriar. Pero nosotros no sabemos a ciencia cierta, no se ha dicho cuántos inmigrantes haitianos hay en condiciones de irregularidad en la República Dominicana, no lo sabemos. Es decir, nosotros no sabemos realmente la dimensión real del problema, porque sabemos que hay muchos haitianos, pero no sabemos cuántos. Entonces, no sabemos cuánto hay que sacar, cuántos son necesarios, porque el país necesita migración. Todos los países necesitan cierta forma de migración. Pero los países organizados tienen control de esa inmigración. Tienen control de esa inmigración y dicen qué tipo de inmigración necesitan. Hubo un momento en que la República Dominicana necesitaba una inmigración exclusivamente de braceros, porque era la única necesidad que tenía la economía dominicana. Pero alrededor de esa necesidad de braceros se creó una leyenda negra. Es decir, aquí nunca hubo, y yo fui director de Inazúcar y trabajé muchos años en la principal compañía azucarera dominicana, en que aquí nunca hubo 40.000 braceros haitianos en toda la industria. ¿Es un mito eso? Bueno, porque nunca siquiera hubo estadística de eso, porque en la época de Balaguer, por ejemplo, si para la zafra, cuando planificaban los ingenios, habían 3 productores azucareros y habían 16 ingenios azucareros, 12 del Consejo Estatal del Azúcar, 3 del Grupo Vicini y el Central Romana Corporation. Entonces se planificaba la zafra y se decía cuántos braceros necesitamos, cuando había una proyección y qué cantidad de caña necesitamos, cuál va a ser el monto de la producción azucarera, todo eso se planifica. Entonces se importaba y se permitía el ingreso de esa cantidad de haitianos. Siempre venían un poco más, pero al final de la zafra esa gente se iba y volvían con el comienzo de la zafra. Ahora no ocurre eso. Entonces, en la República Dominicana queremos tratar una política contra una inmigración que no sabemos la dimensión de esa inmigración y el efecto que realmente tiene en la economía. Hay quienes dicen, bueno, si se van los haitianos, la industria de la construcción perece. Y el ministro de Agricultura dijo recientemente que sin los agricultores haitianos, la zafra, la producción agrícola y ganadera entraría en crisis. Entonces, esas son opiniones, pero no están reforzadas en cifras y no tenemos una ilusión, tenemos una visión, pero no tenemos las cifras reales del problema. Entonces yo digo, ¿cómo vamos a resolver un problema que no está bien diagnosticado? Que no conocemos la dimensión del problema. A mí me recuerda mucho eso, un pasaje de un libro clásico de Alicia en el País de la Maravilla. Cuando Alicia se pierde en el bosque, se encuentra con el gato de Cheshire. Y ella le dice al gato que quiere que la ayude a salir. Y el gato le pregunta, bueno, ¿dónde tú vas? Y dice, no sé, estoy perdida. Y dice, ¿cómo te voy a llevar al sitio que tú quieres ir si tú no sabes dónde vas? Entonces no sabemos dónde queremos ir, ¿entiendes? Entonces yo creo que eso es fundamental para tratar el tema. En este tema haitiano lo que hay muchos mitos. Yo me fundamento en datos y en documentos oficiales. Por ejemplo, se habla de educación. Pero ven acá, si tú le estás entregando 1.350.000 en los últimos 10, de 2009 hasta 2023 a esos haitianos, ¿tú crees que van a estar sin tener su pareja aquí? Tienen que tener sus hijos. Ahora bien, ¿cuántos son los estudiantes? No son 250.000. Estamos hablando de 150.000 estudiantes. Bueno, yo mencioné una cifra que dio ADP. No importa lo que diga ADP, son cifras oficiales. Oye bien, en el caso de la falta de aula para que pueda, y de profesores, fue un problema de planificación que envuelve fundamentalmente a niños dominicanos.
La mayor parte de los niños que se quedaron no fue porque se lo entregaron a los niños haitianos, sino porque sencillamente con el presupuesto en mano no quisieron llevar a cabo la planificación. Y no solamente eso, sino es bueno que se sepa también que las aulas, aquí ha habido una disminución en la construcción de aulas, y ni hablar de acondicionamiento. Y todavía más, si quieren más informaciones, y si quieren más, Pero el gobierno redujo. No es solo un tema, profesor, de la planificación, porque si yo tengo una cuota de 150.000 niños dominicanos, yo tengo que garantizar esa cuota para el año siguiente, el año escolar siguiente. Aquí no hay. Porque definitivamente ellos volverán a las aulas, y si hay una deserción, yo soy responsable también de reintegrarlos. Y a propósito, el ministro de Educación tiene que asumir su responsabilidad o irresponsabilidad con esto que ha pasado, porque se le entregó el dinero, por lo menos tenía el tiempo. Oye bien, el problema no está en esos niños haitianos, estamos hablando de niños, porque hay que conocer la capital, creo que así como lo conoce muy bien Miguel Guerrero. Son muchachos que desde Capotillo tienen que irse al Simón Bolívar a estudiar. ¿Pero por qué no pueden estudiar en la zona? Estamos hablando de la comunidad internacional en muchas ocasiones. La comunidad internacional hace una presión directa a República Dominicana. Miguel, ¿se puede decir que ha entorpecido la comunidad internacional un accionar independiente del país en medidas migratorias? Bueno, lo primero que habría que preguntarse es de qué comunidad internacional estamos hablando. Pero evidentemente Haití no juega un papel que amerite una atención como la pudiera estar prestándose el problema de la inmigración en Europa o el problema en el Medio Oriente. Es evidente que son problemas de naturaleza muy distinta, que tienen planteamientos muy distintos. Pero la verdad es que Haití, la inestabilidad haitiana es una fuente de inestabilidad regional. Y si Haití logra contaminar, la inestabilidad haitiana contamina la estabilidad dominicana y la hace inestable, eso va a tener efectos muy dañinos en toda el área centroamericana y del Caribe y puede afectar incluso el comercio internacional, porque estamos en medio de una zona estratégica de navegación marítima y del comercio internacional. Es decir, yo creo que Estados Unidos, Canadá, la misma Francia, tienen que estar interesados. Yo no puedo juzgar las intenciones de los gobiernos, ¿no? Pero deben estar interesadas por lo que Haití representa y por lo que la República Dominicana representa también, interesados en la solución del problema haitiano. Ahora, ¿cuál es la solución? Por eso yo insisto que la solución tiene que venir de los haitianos. Es decir, todavía yo no he escuchado un razonamiento que me diga a mí que realmente se está buscando una solución del problema haitiano, una solución haitiana al problema haitiano. Entonces, el presidente dominicano ha sido muy enfático en que no hay una solución dominicana al problema haitiano. Y realmente en eso tiene razón. No hay o no debe haber una solución haitiana no debe haber una solución dominicana al problema haitiano, porque nosotros necesitamos una solución dominicana al problema dominicano. Ahora, ¿qué ocurre? Que el presidente hasta cierto punto como que en los hechos se desmiente, porque si bien es verdad que no hay una solución dominicana al problema haitiano, el gobierno dominicano, con las atenciones a las parturientas en detrimento de las parturientas dominicanas, está de alguna manera dando una solución parcial al problema de salud haitiano. Y cuando el Ministerio de Educación de la República Dominicana deja fuera de las aulas a 150, 200.000, 250.000 niños, lo que sean, un niño dominicano que quede fuera de las aulas ya es terrible, ya es una irresponsabilidad, no importa la cifra. Cuando el gobierno dominicano deja o permite que muchos niños dominicanos, o cualquier cantidad de niños dominicanos, quede fuera de las aulas por segundo año consecutivo, porque las plazas que le deberían corresponder en las escuelas dominicanas están ocupadas por niñitos haitianos que tienen todo el derecho también de recibir educación. ¿Entiende? Entonces, de alguna manera, el gobierno está ofertando o permitiendo una solución parcial de un problema haitiano. Entonces, el problema es muy complejo. El problema es muy complejo y yo creo que es importante, de la mayor prioridad, que ese problema comience a ser resuelto. No solamente por la estabilidad haitiana, porque si el problema haitiano no se resuelve en el corto o mediano plazo, nosotros vamos a tener
un problema mayor a más largo plazo. Lo que es muy porque muy de alguna manera, solo es muy sí, de alguna manera, estresante. cada haitiano que entra al territorio dominicano crea un problema. Crea un problema porque la economía dominicana no basta para atender todas las necesidades dominicanas y menos para cargar con necesidades ajenas. Así, permítame plantear la pregunta a José Ricardo Taveras, porque su condición de exdirector de migración, sí, es muy buena pregunta para él. José Ricardo, ¿recibe presión internacional importante el gobierno dominicano sobre este tema? Ciertamente, en mi función como director general de migración, también recibí presiones que supe resistir pura y simplemente. Porque el problema es que la función de un director de migración no es suficiente para resistir las presiones internacionales. Las presiones internacionales deben ser contenidas y resistidas en la presidencia de la República. No basta con hablar, no basta con decir que vamos a hacer cumplir la ley, que representamos la soberanía. Esas palabras deben ser efectivas y ser coherentes con los hechos de todos los gobiernos, que es el gran fracaso que ha evidenciado el sistema de las élites políticas dominicanas. Bien, bueno, Vargas, Miguel, José Ricardo, nos están mandando a despedir. Sí, el gobierno va a fracasar, que quede claro, mire, va a fracasar, no tiene posibilidades. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene múltiples problemas. En economía hablamos de que no podemos resolver un trilema, 3 problemas. Podemos resolver 2, pero no los 3. El gobierno, la presidencia de la República, tiene 10 al mismo tiempo. Y tal vez un próximo programa lo puedo enumerar. Entonces, ¿cómo va a resolver 10 cuando no puede resolver uno solo? Entonces tenemos serios problemas. Y eso no lo acaba de entender el presidente de la República. El presidente tiene que entender. Y está dando muy mala señal, militarizando al país. Migración es un asunto de carácter civil, no militar. No militar. Lo primero que hay que resolver es sacar a Cefrón de la frontera, porque Cefrón no es solución, es parte del problema. Y que quede claro eso. Entonces, mientras, a menos que no se declare un estado de sitio en República Dominicana, hay que buscar, y estamos de acuerdo, de búsqueda de solución en todo esto, pero que quede claro. Luis Vargas, Miguel Guerrero, José Ricardo Taveras, muchísimas gracias por darnos luces en este tema de la situación política, la situación económica, todo lo que se desborda en materia migratoria en el país por toda la migración desbordada, ilegal haitiana. Gracias, señores. Así despedimos el programa de esta noche. En una próxima aquí seguimos.